Carmen, por tus hospitalarias palabras, y a las compañeras del Museo Cerralbo también por su cordialidad, por vuestra invitación, a todos vosotros por vuestra presencia aquí en un día tan complicado, porque hay tanta oferta en todos los sitios que es difícil, como decía Carmen, estar en algún sitio concreto. Además es para mí de verdad un verdadero honor participar en las actividades, además de la cláusula 10ª, en este día tan especial, ¿no? El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, dentro además de un ciclo que honra la memoria y la voluntad justamente de una mujer, la Amelia del Valle Serrano, la marquesa de Villahuerta, la hija política del marqués de Cerralbo, a la que se considera en buena medida como cofundadora del museo, ¿no? O sea que todo parece que se cierra el ciclo. Bueno, a lo largo de esta charla lo que vamos a hacer es abordar el devenir de las primeras profesionales de museos en España, para preguntarnos sobre todo por los mecanismos que han conducido, al menos hasta fechas muy recientes, a la invisibilidad de la gran mayoría de todas ellas y con ello de sus trayectorias, hasta el punto, podríamos decir, de abocarlas al olvido. Y nos cuestionaremos también sobre las curiosas paradojas que encierra este colectivo, esencialmente integrado además por mujeres, como veremos, para preguntarnos algo que yo creo que no puede ser más pertinente, ¿no? Y es hasta qué punto esa masiva presencia femenina en los museos ha conducido o no a que se haya introducido de una forma natural la perspectiva de género en nuestros centros, ¿no? Pero bueno, empecemos por el principio. Cuando se aborda el tema de las profesionales de museos, la primera constatación, claro, es el retraso de la incorporación en este ámbito, y es un retraso que obedece, como en el resto de las profesiones, al tardío acceso de la mujer a los estudios superiores, que está motivado evidentemente por la legislación de nuestro país. Como es bien sabido, no será hasta la Real Orden del 2 de septiembre de 1910, que se publica en la Gaceta el 4, cuando el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, es decir, el ancestro, el antecesor de nuestro Ministerio de Cultura, habilite a las mujeres para el ejercicio de profesiones, lo que reza prácticamente, y el desempeño de cátedras. Entonces, a partir de este momento, las licenciadas podrán concurrir en las oposiciones que vaya a convocar este ministerio, es decir, a partir de entonces pueden ser profesoras de segunda enseñanza, lo que sería ahora instituto, profesoras de universidad, o ingresar justamente en el cuerpo facultativo de museos, bibliotecas y archivos. Así, frente a sus compañeros varones, que ya desde 1867 podían acceder al desempeño de la profesión en museos, las mujeres van a tener que esperar más de 30 años. Este año, además de 1867, había de ser trascendental en el ámbito de los museos en España a más de un título. Por decreto del 21 de marzo, que se publica en la Gaceta siempre al día siguiente, se crea el Museo Arqueológico Nacional, que se ubica en un primer momento en una sede provisional en el Casino de la Reina. Esto estaba en el Paseo de Embajadores, al final, era una finca privada que le habían regalado a Bárbara de Braganza y que después ya va a ser la sede del arqueológico, en el Paseo de Embajadores, como os decía, y que será inaugurado en 1871 por Amadeo I de Saboya. Ahí vemos las primeras salas, la sala como era la sala clásica en ese momento. Mientras se iba construyendo, mejor dicho, el Palacio de Bibliotecas y Museos, cuyas obras además habían de demorarse más de un cuarto de siglo, hasta su inauguración en 1895. O sea, la colocación de la primera piedra, que veis ahí, es de 1866. Pero todo iba muy lento en aquel momento. Factualmente, además, es en 1867 se van a crear aún los museos provinciales de arqueología, pero también, y esto es lo particularmente trascendental, una plantilla con personal adecuado que se va a sumar a ese cuerpo de archiveros y bibliotecarios que había nacido en 1858 al calor de la ley Moyano, los anticuarios, que además antes de final de siglo van a cambiar su nombre por el de arqueólogos en 1897, y que en el fondo son el embrión de lo que acabará por convertirse más de un siglo después en el cuerpo facultativo de conservadores de museos, que se crea en 1973. Pues bien, claro, podríamos pensar que esta apertura tardía al cuerpo, pensemos que son 30 años después, habría supuesto una dificultad añadida para la mujer, pues la profesión ya estaría ocupada por varones, ¿no? O incluso que habría entrañado la imposibilidad de acceder a puestos de responsabilidad. Pues curiosamente, nada más lejos de la realidad, pues el ámbito de los museos se va a convertir en un espacio fundamental y tradicionalmente femenino hasta nuestros días. Baste pensar
que más del 75% del cuerpo técnico de museos en la actualidad, de los 16 museos de titularidad estatal del Ministerio de Cultura, está integrado por mujeres. El propio Museo Cerralbo, como bien lo ha dicho Carmen hace un momento, que nos acoge, puede dar buena fe de ello, ¿no? Puesto que a fecha de hoy todo su cuerpo técnico está integrado por mujeres. O qué decir del Museo Arqueológico Nacional, donde somos por el momento 39 mujeres, entre conservadoras, ayudantes y auxiliares de museos, frente a 9 hombres. Lo que ha conducido que en la jerga de los museos se les conozca desde hace ya mucho tiempo como el boom. Pero bueno, volvamos sobre nuestros protagonistas justamente a partir de esta plantilla del MAN, ya que en aquellos primeros compases, como vamos a ver, se convierte en un paso casi obligado para la mayor parte de todas ellas. La primera conservadora de museos en España será María del Pilar Fernández Vega, que va a ingresar en el cuerpo ya en 1922. Tendrá varios destinos previos y llega al MAN en 1928 gracias a una permuta con su marido, José Fernández Torres, que pasa a dedicarse a la docencia universitaria. En el arqueológico se va a hacer cargo de la conocida como sección cuarta, es decir, la dedicada a las colecciones americanas, que es el germen del futuro Museo de América, pero que en aquel entonces formaba parte de las colecciones del museo, y además de las colecciones de Extremo Oriente. En muy poco tiempo, Fernández Vega hará una brillantísima carrera en el mundo de los museos. Va a ser designada ya en 1929 para montar el célebre Tesoro de los Quimbaya en el Pabellón de Colombia, con ocasión de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Ahí vemos el Pabellón de Colombia, que en la actualidad es el Consulado de Colombia en la capital hispalense. Ese fue el pabellón. Publicará 2 monografías sobre tejidos peruanos o la colección de arte inca, como vemos en la imagen, de Juan Larrea. Y realizará además numerosos viajes de estudio para especializarse, que la van a llevar a París en 1932, en el 34 a Nueva York y en el 35 a la Unión Soviética. Destinada al Museo Arqueológico de Valladolid durante la Guerra Civil, regresa al MAN tras la contienda y se va a ver envuelta además en diferentes procesos judiciales hasta 1945. Junto al consabido proceso de depuración de funcionarios que le tocaba absolutamente a todos aquellos que habían ejercido durante la República, fue sometida a un juicio sumarísimo de urgencia y a un proceso de responsabilidades políticas, en gran parte a causa de ese viaje a Moscú y a San Petersburgo que había realizado poco antes de la guerra, en el 35, como decíamos, y que le había granjeado en ese momento fama de izquierdista. A pesar de todo ello, Fernández Vega va a desarrollar una amplísima trayectoria en el ámbito de museos que la va a conducir tras su paso por el arqueológico entre el 28 y el 40 a ser nombrada directora del Museo de Artes Decorativas y del Museo de América en 1941. Es decir, se va a convertir en la primera mujer en ocupar un puesto de dirección de un museo de carácter nacional y además será una de las raras que gozará de reconocimiento en vida, aunque por lo general asociada a la figura de su marido. Si nos fijamos, no hay nadie inocente. Si nos fijamos en este artículo del ABC de 1960, vemos que arriba pone mujeres importantes. Muy bien. Foto, ya la tenemos junto al marido. Pie de foto, el matrimonio Fernández, ¿no? Y pues que vamos sumando. Doña Pilar Fernández Vega, viuda de Fernández. Y luego ya directora del Museo de Artes Decorativas. Vale, pero la filiación está ahí constantemente recordada. Su fallecimiento, de hecho, en 1973, va a ser recogido también por la prensa nacional, que hace una cierta loa de su carrera profesional y de su valía como investigadora y como gestora al frente de estas 2 instituciones museísticas. Es un reconocimiento que, si nos fijamos también, acaba de pasar en un segundo plano, ¿no? Pues es más bien como una buena embajadora del régimen, como parece recordarse. Si nos fijamos en ese párrafo que está ahí como señalado, nos dice: su entusiasmo americanista se sentía con ardor misionero. Recorrió tierras y escribió páginas de encendido recuerdo la gran hazaña española. Total españoles. Bueno, 8 años más tarde, de Fernández Vega, en 1930, o sea, justo antes de que se proclame la República, se incorporará Felipa Niño. El mismo año en el que se doctora en Filosofía y Letras con premio extraordinario, con una tesis dirigida por Claudio Sánchez Albornoz en la Universidad Central de Madrid. Ahí estará, las 2 cosas en el mismo. Como su compañera, Fernández Vega, llevará también a cabo viajes de especialización en artes industriales, como los que en 1931 la condujeron a Francia, Italia y Reino Unido, pensionada por la Junta de Ampliación de Estudios. Felipa Niño además va a estar involucrada en uno de los momentos más dramáticos del arqueológico, ya que va a ser, junto a otro conservador del centro, a Felipe Mateu Llopis, aunque ese dato normalmente se obvia siempre en la prensa,
quien, junto justamente a Mateu Llopis, al que llaman en la prensa muchas veces el Schindler de la numismática, evite que parte del monetario del arqueológico sea incautado entre el 4 y el 5 de noviembre, esa noche del 36, por miembros de la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico. En este momento ellos esconden las piezas, o sea, hay algunas que salen, de hecho el tesoro de los Escripalla que estaba en el museo sale, acaba en Ginebra, volverá y será retornado, consiguen ocultar el cuaterno de Augusto, la dobla, la grandola y demás. Otras piezas no, estas piezas acaban saliendo, acaban llamando a México, en fin, todavía no se sabe dónde están, ¿no? Pero ellos las ocultan, aunque normalmente todo este peso, digamos, hace recaer sobre Mateu Llopis y no sobre ella. Bien, pues Felipa Niño va a ser autora de numerosos artículos y ponente también en cursos y congresos y especialista en tejidos. Se convertirá en miembro fundador del Consejo de Dirección del Centro Internacional de Estudios sobre Tejidos Antiguos, el CIETA, que se crea en Lyon en 1954, y llegará a ser subdirectora del Arqueológico en el 68, cargo en el que ocupará hasta su jubilación en el 72. Tanto Fernández Vega, además, como Felipa Niño habían de participar en calidad de profesoras en el célebre crucero por el Mediterráneo que en el verano de 1933 y durante unos 45 días condujo a cerca de 190 cursillistas, entre profesores y estudiantes, a bordo del Ciudad de Cádiz, en un viaje excepcional que les condujo desde Barcelona a Túnez, Egipto, Palestina, Turquía, Grecia, Rodas, Italia o Malta. Todos ellos, además, estaban llamados, claro, a convertirse en el relevo generacional de la élite intelectual del momento que el inminente estallido de la Guerra Civil vino a truncar en gran medida. Pues bien, entre esas 81 estudiantes se contaban algunas mujeres que acabarán por convertirse en conservadora de museos, como Francisca Ruiz Pedro Viejo, que será la futura directora del Museo de Málaga, y algunas de ellas además desarrollarán su carrera profesional en el arqueológico, como Clarisa Millán, María Luisa Galván, María Braña, que vemos en la imagen, o María Luisa Oliveros. El viaje, evidentemente, claro, fue un espacio iniciático, además ellos tenían que hacer una memoria, que tenían que entregar después, lo tenían que documentar todo. En el barco había una biblioteca, se daban conferencias, hacían cursos, es una cosa única. Más de una estudiante, además, encontró justamente su vocación en este viaje, como fue el caso de Oliveros, que luego será conservadora del arqueológico, y donde además comenzaron a tejerse lazos de amistad y de cercanía intelectual que no solo les van a conducir a compartir viajes y cursos, como vemos aquí, en los años posteriores, sino que habían de mantenerse en muchas ocasiones a lo largo de toda su carrera profesional. Tras la Guerra Civil, y una vez reanudados los procesos de oposición a partir del 41, habrían de incorporarse al museo en los años siguientes un importante número de mujeres, algunas de las cuales tuvieron destinos además previos que las condujeron recién aprobadas las oposiciones, algo también muy típico de la época, era costumbre prácticamente, a dirigir diferentes museos arqueológicos. Va a ser el caso de Clarisa Millán, que se incorpora en el 42, tras dirigir en un primer destino el Museo Provincial de Soria. Millán participará en el montaje de las colecciones romanas tras la guerra y va a desarrollar su carrera en los departamentos de numismática y de antigüedades clásicas hasta que en el 78 se traslada al Museo de Reproducciones Artísticas. Y aquí ves todavía una de las fichas de inventario general que conservamos con su firma, de su mano. En el 41 se había incorporado ya María Luisa Vázquez de Parga Iglesias, que a finales de ese mismo año, apenas transita unos meses por el arqueológico, es destinada ya al recién creado Museo de América, donde va a desarrollar toda su carrera profesional. Y, como no, Consuelo Sanz Pastor, que con apenas 26 años será nombrada directora del Museo Cerralbo en 1942 y a cuyo frente estará durante más de 40, hasta su jubilación en el 86. Como vemos aquí es la orden en la que se desplazan ya de centro, pero os he puesto la flecha para que nos fijemos en que dice con destino provisional en ese museo de su digna dirección los señores siguientes, solo hay dos mujeres, es el lenguaje de la época. Pues bien, además de su importante labor al frente del museo, que le permite abrir ya parcialmente las instalaciones en el 44 y de manera completa en el 48, Sanz Pastor se va a convertir en la principal figura femenina de la museología en España en esta época. Impartirá clases de museología para la formación de opositores desde el 66 y va a ser la autora del llamado Libro Rojo, el manual Museos y Colecciones de España,
que aún hoy todavía consultamos y del que llegaron a publicarse hasta 5 ediciones. En esta imagen la vemos, creo que fue un congreso del ICOM en el 2011 en Toledo, donde se le hizo un pequeño homenaje. Como Fernández Velo, va a desarrollar también una importantísima carrera profesional que la va a llevar a compatibilizar la dirección con numerosos cargos, como el de comisaria de exposiciones o el de inspectora de museos. Buena prueba de su capacidad de gestión fue la organización, entre otras, de la exposición Goya y su tiempo en Londres en 1963, con una afluencia de más de 300.000 visitantes y de la que se llegaron a vender hasta 75.000 ejemplares del catálogo. Por su participación en la instalación de museografías en Iberoamérica, como la del Museo de Cuzco en Perú, o el Museo de las Casas Reales de Santo Domingo en la República Dominicana. Será miembro, además, de la Comisión de Museos, de la Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, del Spanish Society de Nueva York, vocal del Museo Nacional del Prado en representación del Cuerpo de Conservadores de Museos, y recibirá, entre otras muchas distinciones, la Orden Civil de Alfonso X el Sabio o la Medalla de Plata al Mérito de las Bellas Artes. De una vitalidad arrolladora, aún podríamos sumarle las numerosas victorias al tenis que cosechó durante sus años más jóvenes, digamos, aunque aquí se lo llevó su rival, como vemos en la prensa. Desde mediados de los años 40 y tras breves destinos en otros centros, pasan a formar parte de la plantilla también del arqueológico María Luisa Herrera Escudero, en el 44, tras su paso como directora del Museo Arqueológico Provincial de Toledo, que era prácticamente un destino obligado, era aprobar y ir a Toledo, aprobar y ir a Toledo. Como su compañera Clarisa Millán, María Luisa Herrera tenía vocación de arqueóloga. Sin embargo, su carrera se acaba reconduciendo hacia la museología y la etnología, y tras detentar durante cerca de 30 años la jefatura del Departamento de Edad Media y Moderna, en el 71 se va a trasladar como directora del Museo del Pueblo Español y publica además este primer manual de museología en castellano, el Museo de la Educación, con lo cual es obra de una mujer. Claro, normalmente cuando veíamos M.L. Herrera no pensábamos que fuera una mujer quien escribiera nada. 2 años más tarde, en el 46, se va a incorporar María Luisa Galván Cabrerizo, que va a convertirse en especialista en cerámica islámica y que termina su carrera profesional como directora del Museo del Teatro. Isabel de Ceballos Escalera, con una también brillante carrera administrativa y científica, que se va a convertir en una de las máximas especialistas en cerámica española. Va a ejercer en el MAN entre el 46 y el 71, va a ser directora del Museo Nacional de Artes Decorativas, cargo que va a compaginar además con la dirección del Museo Nacional de Administración Pública, que ya no existe, existió desde finales de los 60 a finales de los 80, y del Museo Casa Natal de Cervantes, ambos ubicados en Alcalá de Henares. También tenía vocación arqueológica, como otras muchas de sus compañeras, y participó en excavaciones como la necrópolis visigoda de Duratón, en las campañas ya en los años 40, el 45 y en el 49, en Puente del Arzobispo, en Talavera de la Reina y en Complutum. Va a ser profesora universitaria en la Complutense en los años 50 y comisaria de varias exposiciones. Le van a seguir, ya a principio de la década de los 50, María Luisa Oliveros, que decíamos encontró su vocación en ese famoso crucero por el Mediterráneo, y Trinidad Taracena del Piñal, que se van a encargar del inventario y la catalogación de la colección Siré de Prehistoria, y vemos las fichas que iban redactando con esos dibujos de las piezas, que es uno de los fondos más importantes de prehistoria de nuestro museo. Taracena, además, va a compartir más de un punto en común con Oliveros, pues ambas se van a licenciar por la Universidad Central de Madrid, el ancestro, digamos, de la Universidad Complutense, van a ser también directoras del Museo de Toledo ambas, antes de incorporarse al arqueológico, y van a colaborar en la instalación de la exposición permanente en 1954, que va a estar ligada a la celebración en Madrid del 4º Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protehistóricas. Estos destinos ligados de Taracena y Oliveros son un buen ejemplo de esos lazos de colaboración profesional, de sororidad en definitiva, ¿no?, como diríamos ahora, que se establecieron entre todas estas profesionales a lo largo de los años y que les llevó en ocasiones a trabajar en otros museos, como en el caso de Oliveros, que terminó su carrera como subdirectora del Museo de América, reclamada en el 64 por su directora Pilar Fernández Vega. Aquí vemos esta foto del 46, también es muy significativa, Tenemos a los varones en el centro de la imagen, ellas están a los lados, pero si nos fijamos están todas cogidas por los brazos. Hay una relación de camaradería. Dentro de esta extensa nómina de pioneras que estamos viendo ya, que tiene algo de abrumador, ¿no?,
Aún habrían de incorporarse a la plantilla del arqueológico María Braña, que ya hemos visto en las fotografías también del crucero, que será especialista en cerámica de edad moderna, y Mariluz Navarro, que tras un primer destino, en este caso, como directora del Museo Arqueológico de Girona, estuvo en los años 40, 3 años como directora, será jefa del Departamento de Numismática y a lo largo de toda su carrera profesional va a compatibilizar su labor, digamos, su trabajo en el museo con la enseñanza en calidad de profesora de secundaria como profesora de latín. Como vemos, por lo tanto, de la mano de estas pioneras que ligaron sus destinos al arqueológico o que transitaron por él, la presencia femenina en los museos no solo empieza a ser una constante desde época muy temprana, sino que por lo general trae aparejada la asunción de puestos de responsabilidad. Pues como hemos ido viendo, muchas de estas profesionales empiezan por ser nombradas directoras al frente de museos, alcanzan un altísimo grado de especialización a lo largo de su carrera y suelen además acabar sus vidas profesionales como directoras al frente de otras instituciones museísticas, ¿no? Esta extraordinaria además presencia femenina va a saltar incluso en la prensa, pues desde mediados de los años 40, algunos periódicos de la época que se llevan haciendo eco de los nombramientos de los nuevos integrantes del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, juegan ya con el término de la cuerpa. En lugar de decir el cuerpo, dicen la cuerpa, por la gran cantidad de mujeres que estaban ingresando en los museos, ¿no? Bien, claro, cabe pensar, podríamos decir, bueno, este fenómeno podría estar ligado a la capital o a las provincias más cercanas, ¿no?, que permitirían estar más cerca de los órganos, incluso de las esferas de poder. Pues no, una vez más, nada más lejos de la realidad. Serán muchas las conservadoras de museos que lleguen a puestos de responsabilidad y detenten la dirección de museos provinciales de arqueología en otros muchos lugares de la península, en ocasiones además con dilatadas carreras, como veremos, y en otras con importantes cambios de ruta en sus trayectorias profesionales. Sus testimonios son además particularmente esclarecedores de las duras condiciones de trabajo en unos centros absolutamente infradotados, tanto a nivel de plantilla como de dotación presupuestaria. Este fue el caso, entre otros, de Usicina Martínez Gallego, que fue nombrada en 1931 directora del Museo Arqueológico de León, el mismo año que aprueba la oposición. Va a estar a su frente hasta el inicio de la Guerra Civil, cuando es asignada a la Biblioteca Pública de Zamora y al final la pobre acaba solicitando un traslado definitivo a esta institución, de la que va a llegar a ser su directora hasta su jubilación en 1971, en el año 41, cuando ve el estado en el que había quedado el museo y sobre todo la absoluta incapacidad para mejorarlo. Pues, ¿qué le pasa al Museo de León? Que tras haber sido cuartel de milicianos, que en ausencia de municiones llegaron a tirar objetos arqueológicos por las ventanas, en plan armas arrojadizas, fue cuartel de falange y campo de prisioneros y de presos republicanos. El Museo de León había de permanecer durante largos años en un estado absolutamente lamentable, ¿no? Su correspondencia se conserva en el Museo Arqueológico Nacional con su superior jerárquico, Francisco Álvarez Osorio. En este momento, todos los directores y directoras de museos arqueológicos tenían que reportarse al director del Museo Arqueológico Nacional. Era, digamos, como su superior jerárquico, ¿no? En los años previos a la guerra, bien, era Álvarez Osorio, pone en evidencia justamente esta penosa situación en la que se encontraba el museo, con un presupuesto absolutamente miserable. Ahí nos dicen, habían pasado de 148 pesetas a 29. Unas temperaturas absolutamente gélidas, inferiores a 12 grados en invierno, y en los que hace patente, claro, los denodados esfuerzos de Martínez Gallego para garantizar al menos la seguridad de las colecciones, que no siempre fue posible, no solamente en esos inicios de la guerra, sino también en la Revolución de Asturias del 34, cuando el museo fue ocupado por los obreros sublevados y varias piezas fueron vandalizadas, ¿no? Y dice la propia Usicina Martínez: ya sé que si en sus manos estuviera, lo resolvería favorablemente, pero es necesario que esté usted enterado de todo para que gestione cerca del ministerio en favor de estos pobres desterrados con los que parece todo mundo se ensaña. Vemos cómo firma, él le saluda afectuosamente su subordinada y amiga, pero todos firmaban igual. Esto lo hacen tanto hombres como mujeres, su subordinada y amiga. El caso de Usicina Martínez Gallego no fue el único de mujeres destinadas a la dirección de museos en otros lugares de nuestra geografía. Es más, en la década de los finales de los 40, la década de los 50, hasta el 90% de los museos provinciales de arqueología andaluces van a estar dirigidos por mujeres. Aquí vemos una imagen muy curiosa de esta primera reunión de los directores de museos andaluces.
directores y directoras sobre todo. Podemos pensar, por ejemplo, en Joaquina Enguara Cibáñez, la primera que tenemos en el lado de la izquierda, quien además de ser la primera profesora de la Universidad de Granada, será la directora del Museo Arqueológico de esta ciudad durante 37 años, entre 1930, es decir, antes de la República de la Guerra, y 1967. Concepción Blanco Mínguez, que será directora del Arqueológico de Cádiz durante 45 años, entre el 32 y el 77, y su cargo además, como en el resto de las directores de museos arqueológicos, implicaba ser la inspectora de excavaciones de toda la provincia. Francisca Ruiz Pedro Viejo, que tenemos en la parte inferior y que era integrante del crucero, como hemos visto en una imagen, va a ser también la directora del Museo de Málaga durante 10 años, en la década de los 50. Concepción Fernández Chicarro, que va a asumir la dirección del Museo Arqueológico de Sevilla a partir del 59, estará durante 20 años como directora, pero es que previamente había sido conservadora desde el 45, o sea que podemos sumar la cantidad de años que está. Fue doctora con premio extraordinario en el 43 y va a desarrollar una ingente labor investigadora. Podemos pensar que llega a publicar más de 65 artículos científicos entre el 45 y el 52. Yo creo que ya no hay nadie con esa capacidad. Será además la primera mujer en ser nombrada comisaria local de exposiciones arqueológicas en el 46 y evidentemente también tendrá las más altas distinciones, llegará a ser miembro de la Real Academia de la Historia y de la de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, además de ser profesora de la Universidad de Sevilla en numerosas asignaturas. O Ana María Vicente Zaragoza, que vemos también en la parte inferior, directora del Arqueológico de Córdoba entre el 59 y el 87, va a llevar a cabo numerosísimas excavaciones en yacimientos de la provincia, en más de 100 solarios urbanos, siendo nombrada en el 80 inspectora provincial de yacimientos arqueológicos. Su valor, como la de otras de sus compañeras, le va a valer también ser reconocida con las más altas distinciones civiles, como la medalla al mérito turístico, la medalla de las Bellas Artes, va a ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o en la de Santa Isabel de Hungría. Sin embargo, esta mujer poderosa, diríamos ahora, ¿no? La podemos observar en esta imagen de la inauguración del Museo de Córdoba, creo que es del año 61, con todas las fuerzas vivas del régimen. Bueno, ahí vemos a Latiniano Nieto, el director general de Bellas Artes en la época, el ministro general del Movimiento, Ruiz Solís, al sacerdote bendiciendo la inauguración, pero fijaros cómo está ella, con la mirada gacha, las manos recogidas, mientras todos ellos tienen una mirada mucho más expansiva y más hacia el exterior. Y que yo creo que toda esta gestualidad traslada justamente esta sumisión femenina a pesar de los pesares, a pesar de esta importancia que pudieran tener. Como vemos, por lo tanto, la nómina es extensísima. Es fácil intuir, por lo tanto, el extraordinario tesón que debió de caracterizar a todas estas pioneras, el de aquellas que comenzaron a desarrollar sus carreras ya en época republicana, donde debían de abrirse camino en un mundo al que los hombres, como ya hemos dicho, habían accedido 30 años atrás. Recordemos además que hasta ese 1910, cuando las mujeres pueden empezar a ingresar en el cuerpo facultativo de arqueólogos, las mujeres universitarias habían sido además una rara avis. Y no fue hasta el 8 de marzo, justamente, de 1910, cuando por ley pudieron asistir a la universidad en igualdad de condiciones que sus compañeros varones. Hasta entonces podían ir, no se podían graduar, no podían ejercer, tenían que ir al principio disfrazadas de hombres, en fin, será justamente a partir de ese momento. Es verdad, claro, que desde entonces cogieron carrerilla, ¿no? Podemos ver esta imagen del diario Ahora, el 22 de enero del 33, cuando se está trasladando a la Universidad Central, que estaba en San Bernardo, quiero recordar, a donde está ahora. Y dice la mujer, primera pobladora de la ciudad universitaria, ¿no? Y es cierto, valga como ejemplo justamente de este tesón, de este empuje, a las hermanas Niño Mas. Hemos visto a Felipa, que es conservadora del museo, pero sus hermanas Isabel y Carmen, todas ellas se doctoran en Filosofía y Letras y todas ellas ingresan en el cuerpo facultativo de conservadores, bibliotecarios y archiveros. Las dos hermanas, una en la Biblioteca Nacional y otra en la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Muchas de ellas, además, van a frecuentar los espacios femeninos más aperturistas de la época, como Fernández Vega, que fue socia del Liceo Club, María Braña o María Luisa Vázquez de Parga, que se formaron en el Instituto Escuela, Mariluz Navarro, que se alojó en la residencia de señoritas, o Felipa Niño, que fue profesora aspirante también en el Instituto Escuela en Geografía e Historia. Pero también hay que resaltar el coraje de aquellas que acceden a sus puestos de trabajo al poco de concluir la guerra civil, en una época que distaba mucho
de estar por la labor de la incorporación de la mujer al ámbito laboral y menos en espacios de pensamiento. Todas estas mujeres, a partir de la guerra, debían dejar atrás máximas como el niño mirará al mundo, la niña mirará al hogar, como se recogía en la revista Consigna, uno de los órganos de expresión de la sección femenina, reactivando así el modelo patriarcal que relegaba conscientemente a la mujer a un segundo plano, y vencer siempre, probablemente, tanto las unas como las otras, las más que probables reticencias familiares ante su voluntad de estudiar y hacer carrera, como fue el caso justamente de San Pastor, ¿no? Que según sus propias palabras encontró el apoyo en su padre, mientras que su madre decía que las mujeres no debían de hacer estudios universitarios. Basta recordar justamente el viejo y terrible adagio bien implantado en la moral de la época, ¿no? Mujer que sabe latín ni tiene marido ni boyfriend. De hecho, algunas de estas mujeres, que vemos también en imagen, que se formaron como arqueólogas, como fue el caso de Encarnación Cabré, que vemos en el extremo de la derecha, o que llegaron a ejercer como conservadoras, como Trinidad Taracena, en el medio de la imagen, se verán abocadas a sacrificar sus prometedoras carreras profesionales al tener que anteponer su vida familiar, aunque, según ellas mismas confesaron, nunca abandonaron su interés por la arqueología. En cualquier caso, es un hecho que las mujeres asumieron desde muy temprana época papeles de liderazgo en los museos, fundamentalmente arqueológicos. Máximes tenemos en cuenta que muchos de ellos carecían de dotación de personal, como ya hemos visto con Tavo Sicina Martínez, que solía limitarse al director, a la directora o al conserje, y que debían además enfrentarse a museos que eran ante todo grandes almacenes de objetos arrumbados y desordenados, donde todo estaba por hacer. Había que empezar por una ardua labor de catalogación y de inventario o de reinstalación, además de las salas de exposición tras la guerra. Sin embargo, la labor, por no decir la existencia de la mayor parte de estas mujeres, en buena medida transgresoras todas ellas, parece haber caído en el olvido. Como ya se ha invocado para otros ámbitos, como la literatura o las artes plásticas, quizás una de las razones estriba en el sesgo político con el que se posó la mirada sobre ellas con posterioridad. Sí, tras la llegada de la democracia, algunas mujeres intelectuales, las menos, bien es cierto, fueron reclamadas por las izquierdas, como fue el caso de María Moliner, que fue represaliada en época franquista, no va a suceder lo mismo con aquellas mujeres que ejercieron durante la época franquista. Quizá a lo mejor porque revalidarla o invocarlo hubiera invalidado este célebre paradigma de la mujer ángel del hogar, va en contra de sus propias ideas, ¿no? No podemos reclamar a una mujer cuando estamos diciendo que se quede en casa, una mujer trabajadora. Muchas de las mujeres que ocuparon cargos importantes en el ámbito de museos, como Fernández Vega o San Pastor, y que ejercieron sus funciones en la etapa franquista, por independencia de sus posibles afinidades políticas, van a estar vinculadas así en el inconsciente colectivo con la etapa de la dictadura. Si sus compañeros varones no sufrieron esta invisibilidad, pues se les reivindicaba como figuras pioneras de la arqueología, como fue el caso de Martín Almagro-Bach, director del arqueológico y militante de Falange Española, que, según se sabe, excavaba en Ampurias y eran presos republicanos, los excavaba y él iba con la pistola al cinto, pero bueno, es un gran señor reconocido por todos, ¿no? En el caso de las mujeres no sucedió lo mismo. Así se convirtieron en figuras doblemente invisibilizadas por su condición de mujer y de altos cargos en la época de Franco. Es obviar, sin embargo, las fuertes condiciones republicanas, ¿no?, de algunas de ellas, como el caso de María Braña, que antes de convertirse en conservadora de museos había dirigido sus pasos hacia la enseñanza y que durante la Guerra Civil fue maestra de un colegio de niños huérfanos en Calpe, con los que huyó a pie hasta la zona republicana catalana para ponerlos a salvo del avance franquista, por lo que fue además represaliada y depurada y se le impidió el ejercicio de la docencia a partir de ese momento. En los años 60, sin embargo, se va a convertir en la presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias, la EMU, que ya había nacido en los años 20 como la JUF, la Juventud Universitaria Femenina, dirigida por María de Maeztu. Junto al trasfondo político de nuestro país se han aducido otras muchas razones para justificar este silencio incómodo en el fondo, este olvido en definitiva, como que no estuvieron ligadas a la enseñanza universitaria, que carecieron de proyección internacional o que apenas dejaron producción científica. Pues bien, como hemos ido viendo, un paseo por el hilo vital de todas ellas desmiente todos estos a priori, como muestran sus biografías.
Por no olvidar que muchas de ellas recibieron además honores y reconocimientos en vida y fueron condecoradas con las más altas órdenes civiles, como también hemos visto. Las razones, por lo tanto, de esta amnesia historiográfica, de esta hibernación forzosa y forzada al que han estado relegadas sus trayectorias profesionales hasta fechas muy recientes, nos parecen reposar sobre todo en la profunda estructura androcéntrica en la que se anclan sus ciclos vitales, que se ve agravada en la época de la dictadura, claro, en el marco de la dictadura, y que se proyecta además hasta bien entrada la década de los 80 y los 90. Biografías lastradas por una mirada paternalista y patriarcal que minimizaba sus carreras, materializada en gestos que nos pueden parecer niños, pero que en el fondo se nos antojan de un profundo calado, como es el utilizar el nombre de pila en diminutivo o incluso la ausencia de apellido, que las va a colocar automáticamente en el espacio de lo pequeño. Si nos fijamos en este recorte de prensa, podemos empezar. Los excelentísimos señores directores generales de las bibliotecas, tal, don José tal, el de Bellas Artes, Cateniano Nieto, y las señoritas Javier Ibarra, Pobes y López Cortón, junto a Angelita García Ribes. Angelita García Ribes era la homenajeada justamente aquí, es la primera bibliotecaria de este país. Pues la vemos comprada como Angelita, con lo cual ya estamos bajando el nivel de la mujer. Que llega en punto hasta, muchas veces además se le negaba el doña a las mujeres, el doña en el ámbito académico se da cuando se es doctor o doctora. Pues no, ellas son señoritas porque siempre va a prevalecer la condición civil, el estado civil, por encima de todo. Aquí vemos la ficha de la biobibliografía, pero es que es difícil de decir, de Ruiz Cabrera del 58 para festejar los 100 años del cuerpo facultativo justamente. Vemos la ficha de Ángela García Ribes y fijaros el triple salto carpado que había que hacer para no nombrar las cosas por su nombre. Nos dice, por oposición ingresó en el cuerpo de archiveros el 26 de julio de 1913, siendo la primer bibliotecaria femenina. ¿No? O sea, ¿cómo llegábamos a decir las cosas? Bueno, ¿cómo llegaban a decir las cosas? Mirada paternalista que se posó además sobre todas ellas y de la que fueron objeto incluso aquellas que, como Sanz Pastor, gozaron de un importante reconocimiento y visibilidad en vida. Así, cuando el fotógrafo y cineasta José Valdelomar felicita a Gratignano Nieto, el director general de Bellas Artes, por el éxito de la exposición celebrada en el 61 para conmemorar el cuarto centenario de la muerte de Alonso Berruguete en el Casón de Buen Retiro, y que además Sanz Pastor fue la encargada de organizar en calidad de comisaria de exposiciones, le felicita, y cito, por tener una colaboradora tan humilde y certera como la señorita Sanz Pastor. Y añade, con criaturas así, uno puede ir al fin del mundo. ¿No? O sea, es muy difícil imaginar que estas mismas palabras hubieran utilizado si hubiera sido un colaborador hombre. ¿De acuerdo? En el fondo, estamos ante lo que hoy calificaríamos de un micromachismo, porque hemos aprendido a identificarnos, pero en la época pues, era la forma de expresión y seguramente pensaba que le estaba echando un piropo, claro, que estaba diciendo lo mejor de lo mejor. Ella misma, Sanz Pastor, recordaba alguno de esos episodios que en el fondo formaban parte de la cotidianidad de las mujeres de nuestro país y que no son sino testimonio de esa mirada androcéntrica tan larvada que las condenaba al silencio, como cuando se topó con la cara de sorpresa, ¿no?, del encargado inglés del transporte de las obras de la exposición Goya en su tiempo, que esperaba, claro, recibir a un comisario. Ella misma lo justificaba diciendo, claro, como mi nombre acaba en un Consuelo, pues pensaban que era un hombre. O cuando no pudo asistir a la cena tras la inauguración de la Royal Academy of Art de Londres de la exposición, ya que la única presencia femenina autorizada era la de la reina Isabel II, y que le hizo exclamar a ella misma, yo que creía que en el mundo anglosajón había superado esta discriminación, o sea, que era consciente de este tipo de cosas. Por otra parte, también es un hecho que dentro de esta construcción androcéntrica de la sociedad, el retraso por imperativos legales de la mujer al conocimiento condujo en muchas ocasiones a que cuando se estaban creando, claro, las disciplinas científicas, sus voces estuvieran ausentes del discurso, porque no podían estar. No crean escuela, no tienen discípulos y se ven excluidas así del debate científico y de esa posible cadena de transmisión. La ausencia de referencias mujer impide así la creación además de genealogías femeninas de las que poder reclamarse, pues aquellas que sobresalen en sus carreras acaban por ser consideradas como versos sueltos, ¿no?, como personalidades extraordinarias en su momento, pero que acaban por caer en el olvido. No hemos elaborado o no hemos sabido elaborar mecanismos de recuperación de las voces femeninas más allá de las que entran en el espectro de lo íntimo y lo familiar.
resultado justamente de ese profundo sesgo androcéntrico al que hemos hecho alusión ya y que tenemos tan profundamente interiorizado tanto hombres como mujeres que muchas veces ni tan siquiera somos conscientes de su existencia. Pero bueno, ¿dónde estamos ahora? ¿Cuál es la situación de la mujer profesional de museos en la actualidad? ¿Se ha invertido este paradigma? Vamos a detenernos muy brevemente en los 16 museos de titularidad estatal y de gestión directa del museo, ¿no? Como ya vimos al inicio de la charla, la presencia femenina es más que notable, puesto que es más del 75, 76 incluso de técnicos de museos, de conservadores, ayudantes y auxiliares, somos mujeres, y en muchas ocasiones asumiendo jefaturas, más allá de, como en el caso del arqueológico, ¿no? Por ejemplo, de los 10 departamentos científicos, 9 están dirigidos por mujeres. ¿Qué va a suceder en cuanto a los cargos de alta responsabilidad se refieren? Pues bien, actualmente de los 16 museos de los que hablamos, 9 están dirigidos por mujeres, como el Museo Cerralbo, que hoy nos acoge, por Carmen Jiménez, y 5 por varones. Los que están en blanco en este momento es que están pendientes de nueva dirección. A pesar de estos datos, podemos hablar de una notable invisibilidad femenina que va a obedecer evidentemente a distintos factores. El primero es la propia invisibilidad de la profesión. O sea, si en términos generales nadie se pregunta qué hace un archivero o un bibliotecario, nadie sabe a ciencia cierta qué hace un conservador, una conservadora, un ayudante, un auxiliar de museo, ¿no? Entonces, normalmente cuando decimos que trabajamos en un museo, la primera pregunta, la respuesta inmediata es que, entonces restauras piezas. Y dices, no, yo no restauro piezas. Dice, entonces eres de los que están vigilando las salas, ¿no? Dice, tampoco, yo tampoco estoy vigilando las salas. Entonces ya con los ojos hiperabiertos dicen, entonces, ¿qué haces? ¿No? Es que suele ser siempre así. Claro, pensar además que nuestros conciudadanos sepan que más del 70% de los técnicos somos mujeres, pues ya sería, claro, evidentemente de nota. El problema estriba en que ni siquiera muchas veces en los propios ámbitos académicos que hablan de nosotros y de nosotras, como en las universidades, se es consciente de este hecho y se sigue repitiendo de una forma muy martillante que los museos no hay mujeres, lo cual es una cosa muy sorprendente. En el origen, claro, de esta invisibilidad femenina nos seguimos moviendo, por lo tanto, más en el terreno del silencio que en el de la ausencia. Es el caso de las pioneras, que como ya hemos visto, asistimos ahí a un fenómeno ligado a los procesos de recuperación de la memoria. Las primeras profesionales de época republicana no van a ser reclamadas, evidentemente, en la inmediata época posterior, y a su vez las que ejercen en la época franquista acabaron por caer también en ese extraordinario catálogo de invisibilidades que se teje en torno a la mujer. Lo que nos ha impedido justamente, en buena manera, construir esas genealogías a las que hacíamos alusión y, en definitiva, caernos del relato colectivo como mujeres. En la actualidad, y a pesar de los grandes pasos que se han venido dando hacia la paridad, aún es noticia el nombramiento, no solo en España, sino en el resto del mundo, de una mujer al frente de una institución museística de primera línea, como sucedió, por ejemplo, con el nombramiento de Anne Pasternak al frente de la Tate Modern de Londres en el 2016, el de Frances Morris, perdón, Anne Pasternak está en Brooklyn, Frances Morris en la Tate en el 2016, uno de los más mediáticos probablemente, el de Bárbara Llosa, porque se trata de una institución que tiene más de 500 años a sus espaldas, y es que es la directora de los Museos Vaticanos desde el año 2017, nombrada por el Papa Francisco, o, en última instancia, o también por los más relevantes, por su trascendencia, es el nombramiento en mayo del 2021 de Laurence Descartes al frente del Louvre, o la primera mujer que lo dirige en la institución del primer museo de Francia, que se funda ya en 1793. O sea, ha tenido tiempo de tener mujeres. Bien, ¿cuál es la situación en España en lo que a los grandes museos públicos se refiere también? Pues bien, en el Arqueológico Nacional tan solo ha habido 3 mujeres al su frente, en los más de 150 años de existencia que tenemos ya: Carmen Pérez Díaz, Marina Chinchilla y Ruiz Sangamo, bajo cuyo mandato además se iniciaron las obras de transformación del Museo Arqueológico Nacional. El Museo Reina Sofía tan solo ha tenido 2, a María del Corral y Ana Martínez de Aguilar. Podemos recordar, claro, que el Museo Nacional del Prado, con más de 200 años a sus espaldas, que los festejó en el 2019, aún no ha tenido ninguna mujer al frente, al igual que el Museo Thyssen, desde su creación en 1992. Es decir, si la mujer parece haber ido rompiendo ese techo de cristal, que a veces diríamos pues igual y ha existido en algunas ocasiones, ¿no?, como hemos visto por estas pioneras, que le impedía llegar a los puestos de más alta responsabilidad, aún hoy hay espacios de difícil acceso. Los grandes museos mediáticos se les siguen resistiendo.
Quizá una de las razones estriba en un cierto prejuicio, evidentemente, una cierta tendencia a pensar que las mujeres, la mujer, no está capacitada para ejercer labores de gestión, que la mujer es resolutiva de puertas para adentro, en lo micro, pero que lo macro es una cuestión masculina, y que no hace además sino reactivar el atávico concepto por el cual la mujer se construye de puertas para adentro, mientras que el varón lo hace hacia el exterior. Desde el arqueológico quisimos hacer un pequeño homenaje a nuestras pioneras, que tenía entre otras finalidades poner justamente el foco de atención sobre estos a priori, estos estereotipos que acaban por asumirse además en el menor atisbo de crítica, de lectura crítica, y del que todas estas mujeres, por cuyos hilos vitales nos hemos paseado, ofrecen un buen desmentido. Resaltar en definitiva la labor de aquellas que con las limitaciones evidentemente propias de la época van a abrir el camino a las siguientes generaciones. Esta microexposición se organizó entre abril y julio del año pasado y se marcó dentro del programa de la Vitrina Cero. Es una microexposición, una vitrina en realidad, por eso tiene ese nombre, que se ubica al inicio del recorrido del Museo Arqueológico Nacional antes de iniciar el camino, la prehistoria, y que sirve justamente para mostrar piezas singulares que no se pueden encajar dentro de la exposición permanente de nuestro museo. En este caso, claro, le dimos el protagonismo a ella, o sea, cambiamos, en lugar de que la cartela acompañe, aquí la cartela fue la protagonista. Introdujimos su fotografía y también su firma, porque pensábamos que era una forma también de acercarnos más a su biografía, de hacerlas más cercanas. Todas ellas, estas cartelas, se acompañaban de objetos que habían transitado por sus manos. Lo sabemos también por las distintas fichas de inventario que se conservan, ¿no? Esta iniciativa se escribe, o sea, conseguimos además una vitrina muy vívida, porque en realidad ningún objeto tiene nada que ver con el que tiene al lado, ¿no? Son ellas las que hacen ese hilo, esa transmisión. Esta iniciativa, como os decía, se inscribe dentro de la línea, además, de recuperación de la memoria femenina a lo largo de la historia, que constituye uno de los ejes prioritarios de actuación del MAN desde su reinauguración en 2014, que se gestó ya durante la dirección de Ruiz Sanz. Esta voluntad de recuperación nos condujo a introducir la perspectiva de género en nuestro discurso, tanto en las cartelas y textos de salas, donde se ha eliminado el masculino genérico, que acaba por invisibilizar a la mujer, pero también, como vemos aquí, ya está todo en masculino y en femenino, pero también en la forma de exponer, o sea, se intenta también, en los recursos audiovisuales y los recursos museográficos, sobre todo muy importantes en el ámbito de la prehistoria, pues se ha prestado tradicionalmente a un sesgo de género brutal, ¿no? Entonces ahora ya tenemos una cazadora, ya no es un cazador, ya tenemos una cazadora. En la forma de exponer también, donde se ha potenciado la visibilidad, que se pueda visualizar a la mujer, en la elección de piezas, como es por ejemplo el caso de Egipto y sobre todo en el caso de Roma, donde más de 30 piezas tienen nombre de mujer en nuestro recorrido. Y todo esto, este estudio, evidentemente, para llegar a esto, claro, tuvimos que realizar un exhaustivo análisis de nuestra situación previa, que se gestó, y eso fue una gran suerte, gracias al convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Universidad Complutense, a través del Instituto de Investigaciones Feministas, que puso en marcha el proyecto Estudios Museísticos desde una perspectiva de género, ¿no? Que además puso en evidencia la importancia de trabajar en comunidad, en colaboración y de una forma horizontal, ¿no? El arqueológico fue una de las instituciones participantes pioneras, junto al Prado, a la Reina Sofía, el Museo del Traje y posteriormente el González Martí de Valencia, y se tradujo, entre otras muchísimas actuaciones, alguna de ellas como patrimonio femenino, como mencionaba antes Carmen, en la elaboración de itinerarios de género que siguen accesibles en la web, como el de Grecia o el de Roma, se pueden descargar y se pueden hacer. Esta colaboración además nos permitió detectar flagrantes sesgos androcéntricos para eliminarlos, algunos además particularmente ilustrativos, de hasta qué punto los teníamos incorporados, que ni tan siquiera éramos conscientes de su existencia, ¿no? Si nos fijamos en esto, en un paseo por la historia, pues bien, la mujer contempla, ¿no? Pero no actúa. Nos fijamos bien y no hacen nada. En este material dedicado a los niños, bueno, pues el niño es el centro de atención, pero nos hemos olvidado de las niñas. La investigación es cosa de hombres, curiosamente en un museo integrado en su 90-95% por mujeres. Y eran las mujeres las que diseñaban estos dibujitos, ¿no? O llegábamos incluso a cosas también tan chocantes como esta, las hojas didácticas, como este sarcófago palecristiano de Berja. Si nos fijamos, nos dice, el difunto se encuentra representado como una mujer. O sea, se nos ha olvidado que el diccionario utiliza la palabra difunta.
O este señor está en un carnaval, o estamos en un cross-dressing, estamos en un fenómeno de travestismo en un sarcófago. Ah, pues no nos hemos dado cuenta, el difunto se encuentra representado con una mujer. Bueno, claro, hoy todo esto nos choca porque hemos aprendido a orientar la mirada, pero también tenemos que ser honestos, ¿no? Todos estos materiales se gestan en los años 90, cuando la perspectiva de género en los museos españoles era prácticamente una entelequia, ¿no? Y es que, como ya hemos dicho, los discursos se han venido construyendo desde la masculinidad hegemónica, un enfoque que adoptamos o asumimos tanto hombres como mujeres y que estriba justamente en la mirada que proyectamos sobre lo que nos rodea, una mirada que muchísimas veces evacúa del devenir de la historia a la mitad de sus agentes, las mujeres. Una mirada que invisibiliza, que sume en el silencio y no podemos olvidar en ese sentido además que lo que no se nombra no existe. Todas estas actuaciones que se vienen dando desde el arqueológico, pero también desde el resto de los museos, al menos los estatales, traducen esta nueva y necesaria sensibilidad y toma de conciencia que se ha abierto camino en las últimas décadas hacia la mujer, hacia las mujeres, en nuestra sociedad. Pero además, en la medida en que los museos son espacios de memoria y de conocimiento, estos se deben de dar voz a todos los agentes de la historia, porque si no, esta estará irremediablemente coja, ¿no? Los museos crean oralidad, ya que los objetos albergan multitud de historias, están repletos de microrrelatos y muchos de ellos tienen nombre de mujer. Por otra parte, además, recuperar los discursos vitales de aquellas que nos precedieron es además un ejercicio de legítima justicia, que debe alertarnos sobre los mecanismos de la memoria y el olvido y los peligros, además, siempre latentes de la involución. Amputar sus voces va a generar silencios. Devolvérsela equivale a rescatarla de estos episodios de amnesia culpable con los que tan a menudo se ha construido la historia, a contrarrestar el relato y activar las palancas del cambio. Es agradecer en suma la labor y el empuje de aquellas que quizá, sin ser demasiado conscientes de ello, o quizá sí, nos descruzaron el camino. Muchas gracias.